Ariel Ferrari, director del BPS, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar, gracias por agarrarte el desafío ahí al galope como te sacamos, pero hay un tema que está arriba de la mesa y ustedes lo manejan muy bien, particularmente vos que hace años que estás en el BPS. ¿Cómo viene el proyecto de reforma de la Seguridad Social que ha planteado el gobierno? Bueno, un gusto y un saludo a toda la audiencia de Angares. Y bueno, esperemos que Ferrari. se abra una instancia de diálogo, de alguna forma de análisis de algo que solo a la coalición de gobierno le llevó casi 11 meses y ahora entrado hace pocas horas al Parlamento. Algunos de los integrantes de la coalición dicen que tendría correcciones, modificaciones para hacerle. Entonces, hemos reivindicado históricamente los actores sociales y junto con los partidos políticos el diálogo es fundamental para poder tener una reforma necesaria, pero que no es por este camino, porque esta reforma es injusta. Afecta solo los derechos de la gente que trabaja, no analiza los supuestos que dijeron cuando argumentaron la necesidad de crear una comisión de expertos en la ley de urgente consideración, de que somos una que envejece y uno no encuentra ningún artículo que hable de cuidado, que hable de cómo atender cuando a veces vamos perdiendo autonomía a los adultos mayores y necesitamos el apoyo del tercero. Hablan y fundamentaron la reforma y por eso también es injusta, es que el problema es el financiamiento. Entonces uno da derecho a la ley a ver qué hay de financiamiento y no hay ninguna propuesta, ningún cambio, salvo que se crea una agencia, como una agencia reguladora, que va a estar por encima del BPS, por encima hasta del Parlamento, y que ahí en esa comisión se va a analizar algunos sectores como los rurales o algunas situaciones como la de las exoneraciones. Pero si hace 2 años que están elaborando una propuesta, es que no sospechan que como pasa en otros ámbitos, cuando no se ponen de acuerdo, bueno, formar una comisión y que trabaje. Entonces creo que esas cosas llevan a ser muy críticos con lo que nos estamos proponiendo. Sí, te voy a proponer que apagues el Zoom y acercar el teléfono. Bueno, intentémoslo. Apagar el Zoom y darle más al teléfono, yo lo escucho muy mal de acá. ¿Ahora está mejor? Acercar el teléfono a tu boca. Sí. Ahí. Ahí está perfecto. Vamos arriba entonces. Sigamos que yo pongo una foto tuya acá. Bueno, ¿Qué es lo que sigue ahora desde el punto de vista para trabajar, para que la gente se vaya masificando de lo que tú te has encontrado, lo que se presentó oficialmente a todos los directores del BPS de forma oficial? Así que ahora se puede hablar del proyecto que está arriba de la mesa y de eso para discutir. exacto, porque hasta ahora era un anteproyecto que no estaba, en definitiva, con el respaldo ni de la propia coalición de gobierno, era una propuesta del presidente. Ahora, firmado en el Consejo de Ministros, bueno, es una propuesta del Poder Ejecutivo. Nos preocupa, como te decía, porque si bien en relación al anteproyecto se hicieron algunas modificaciones, de mantenerse estas modificaciones, algunas agravan aún más las situaciones. Sí hacen que el proceso de transición, de entrada en práctica el 100% de la ley, sea para dentro de algunos años más de lo que estaba planteado, pero de inmediato, todos los que tienen menos de 50 años al momento de aprobarse la ley van a ser afectados por la ley.
y progresivamente, cuanto más joven sean, más será el perjuicio que tengan. Entonces, no podemos pensar en que esto va a solucionar el tema del desequilibrio financiero de la seguridad social, porque, Yorka, hoy se paga, un trabajador transfiere a la cuenta individual por encima de 71.000 pesos. O menos de eso, si gana, no tiene obligación de aportar a la FAP. Pero si aporta a la FAP, la mitad va para el BPS y la mitad para la FAP. 7,5 en el BPS y 7,5 para la FAP. Ahora, desde cero va a aportar a la FAP. Por lo tanto, mayor cantidad, es decir, se transforma en obligatorio, no hay más voluntario, y además, con el perjuicio de que recursos que hoy son genuinos del BPS irán a una cuenta individual, una inversión de riesgo, que es un gran negocio para las empresas que administran esos fondos de la SAFAP, que no corren ningún riesgo, porque ellos, cuando llega a la cuenta del trabajador la transferencia que hace el BPS, y todo eso lo hace gratis porque no le cobra la SAFAP, bueno, ese monto se ve reducido por la quita de las comisiones, que es la ganancia que de primera, más allá del riesgo que corre la inversión, la SAFAP lo cobra. Y por otro lado, posterga la edad de retiro, y la forma de cálculo hace que sea en peores condiciones. Hoy nos dicen que, bueno, que a los 65 años con 30 de trabajo va a tener una tasa de reemplazo, un porcentaje del 45%. Y nos dicen que es igual que hoy, que a los 60 años con 30 de trabajo tenés un porcentaje del 45%. Pero el 45% ¿de qué? Porque hoy es un promedio de los 20 mejores años. Y a partir de la reforma será sobre el promedio de los 25 mejores años. Por lo tanto, le voy a integrar a los 20, 5 años más que no eran tan buenos y por eso estaban afuera. Va a ser que el básico jubilatorio, el promedio de esos 25 años, sea peor que el de los 20, y a eso le doy el 45. Entonces, hay mucho para analizar, mucho para ver, pero creo que... Yo puedo decir de forma, Ariel, ¿sí? Cuando vos largabas allí una cifra que decía menores de 50, puede ser egoísta y decir, bueno, Yorka tiene 60 y... a mí no me toca. Sí, está claro, pero la reforma no resuelve el problema que ellos acusan que se tiene, que es la sostenibilidad financiera. Pero además, no perdóname la interrupción, pero además, en la reforma jubilatoria no es solamente una reforma de jubilación. ¿Van a afectar al BPS en otras cosas, tareas que hacen? ¿Sí o no? Bueno, le va a imponer mayor tarea al BPS, porque si se aprueba la ley en las condiciones que están, no solo el BPS, todos los otros institutos de seguridad social tendrán AFAP, y esos recursos que hoy dicen que son insuficientes, la caja profesional, que tiene déficit la caja militar, resulta que va a sacar el recurso para darle a las AFAP que administren, y bueno, y todo el trabajo administrativo lo va a hacer el BPS. Y eso lo va a hacer como hasta ahora gratis, pero la preocupación nuestra está en que nosotros precisamos analizar la seguridad social, precisamos saber un mundo del trabajo que cambia, que ya no es solo la relación de empleado-patrón, y en relación al sueldo del trabajador pone el patrón y pone el trabajador. Primero pone el trabajador el doble que el patrón, y esto no pasa casi en ninguna parte del mundo. Lo máximo aproximado al Uruguay es que los dos pongan iguales, pero en general pone más el patrón que el trabajador. Pero además de eso, hay formas de contratación o sustitución de mano de obra por tecnología. Y bueno, y no habrá que analizar si en vez de una cajera hay un código de barras ahora, bueno, ¿cómo le vamos a financiar los derechos a esa cajera que perdió el trabajo?
¿Cómo va a participar en el financiamiento alguien que mejoró su productividad porque cambió un trabajador por un aparato electrónico que lo único que hace es consumir un poco de energía eléctrica y le genera mucho más productividad? O la robotización, o podríamos seguir hablando. Nada de eso está planteado en el proyecto de ley. No hay ninguna política que nos permita vislumbrar un cambio en más de 250.000 trabajadores informales, que igual financian la seguridad social porque cuando consumen y pagan IVA están aportando a la seguridad social, porque 7 puntos del IVA son para la seguridad social, pero no tienen derecho a la seguridad social. Y no hay ningún artículo que ayude a la formalización del empleo, políticas de inclusión. Y por otro lado, tampoco hay ningún artículo que nos hable de generación de empleo, porque hay más de 150.000 desocupados y la situación es preocupante que tenemos, la tendencia que hay es a que crezca la desocupación, que no se cree tanto empleo. Entonces, ¿quiénes financian la seguridad social? Y por otro lado, hay otras políticas que tienen que ver con la seguridad social, como son las políticas hacia la niñez, el sector que hoy, según los datos del Instituto de Estadística, y que respetamos y que reconocemos, tiene los niveles de pobreza más altos en los menores de 6 años, un 24%. Lo pretenden confrontarse con los viejos, pero a ver, el problema que tenemos es que no hay políticas focalizadas en materia de seguridad social, una herramienta de redistribución de la riqueza que ayuda mucho, que ya tenemos experiencia hace una década atrás, cuando de 100.000 pasamos a 400.000 asignaciones familiares, transformándolo en un derecho del niño, que permitió que una pobreza que estaba en más del 50% bajara al 17%. No fue suficiente, bueno, pero hay que dar continuidad a esas políticas y no como ahora hacer reformas, hablar de la preocupación de que los viejos no son tan pobres, solo el 2% está por debajo de la línea de pobreza, y los niños sí son muy pobres porque están en el 24%, pero uno no mira cuando observa la ley, cuando la analiza, y no hay ningún artículo que hable de cómo resolver la pobreza de la niñez. Esas son parte de las cosas que hay que analizar en forma global, porque la seguridad social es un derecho humano, y como derecho humano no tiene que estar condicionada a si tengo recursos o no tengo recursos para cubrirla. Esa es la realidad de este proyecto, que creo que la gente hoy está en mejores condiciones de lo que nos pasó, casi con los mismos actores, el doctor Saldaña a la cabeza en la redacción de la ley de la SAFAP en el 95, pero la gente también pasaron 27 años de representaciones sociales en el BPS, mayor diálogo, mayor conocimiento, mayor estudio en materia de seguridad social, que hace que esperemos que sea distinta la situación, y la movilización, la gente organizada en la calle, como va a ser el próximo jueves en la Plaza 1 de Mayo, contra un modelo de desigualdad y en contra de la reforma jubilatoria, porque no es una reforma de la seguridad social, o cómo vamos a hacer los jubilados el 10 de noviembre, que a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en el Entrevero y vamos a ir a la Plaza Independencia a reclamar, a decir, acá estamos. Porque si ese adelanto que dieron en junio del 3%, el 31 de diciembre lo sacan para darnos el ajuste el 1 de enero, por cuarto año consecutivo vamos a perder ingresos los jubilados. Y eso que tanto nos quieren diferenciar, que estamos por encima de la línea de pobreza, van a caer de vuelta en situación de pobreza producto de la caída de su capacidad de ingreso. Con tu experiencia, Ariel, que tienes años trabajando en el BPS, pero además con tu experiencia como trabajador de las Curtiembres y integrante del PICE de la Central Obrera, director en varias oportunidades, ahora encabezando la dirección en representación de la NASPU, ¿por qué la reforma arriba de la mesa?
Y yo creo que es un modelo que defiende quien conduce los destinos de nuestro país, de, bueno, priorizar al Mayaoro, de privatización, de facilitar al capital financiero que administra los fondos previsionales en lo que hace el sistema de capitalización, que hagan su gran negocio, y no hay que verlo ajeno bueno, a cómo se concibe, por ejemplo, cuando se discute el tema del Portland o el tema del ANCAP, como empresa del Estado, que cuando se creó por Valle y Ordóñez, no se creó para hacer ganancias, sino que se creó para competir, pero para además generar recursos para el Estado, para que hubieran a través de sus ganancias políticas sociales. Y bueno, y tratar lo mismo, así en el mundo, no solo en el Uruguay, se creó la seguridad social. Los primeros esbozos de seguridad social en el Uruguay es antes de la jura de la Constitución, porque en las luchas por la libertad, por la independencia de nuestro país, quedaron mutilados, quedaron huérfanos, quedaron viudas, y ya se daban algunas pensiones, y se pegó el gran salto en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, que de vuelta, y no era que el mundo estuviera, y Europa en particular estuviera en las mejores condiciones. No, las crisis económicas, la hambruna y todo lo demás, pero los estados garantizaban el derecho humano que es la seguridad social. Acá se piensa distinto, y bueno, habrá que reflexionar, habrá que pensar realmente si eso es lo que quiere la gente, si eso es lo que nos prometieron cuando nos dijeron que en campaña electoral que no iban a aumentar la edad de jubilación, que lo que iba a hacer, decía el candidato hoy presidente de la República, que lo que iba a hacer era, al postergar la edad de retiro, dar estímulos. Resulta que cuando vemos el proyecto, no postergamos la edad de jubilación, no, solamente de 60 la pasamos a 65 años. Y cuando nos dice que en algún sector, como la construcción o rural, no se va a postergar, bueno, es muy relativo, porque hay que tener 20 años de trabajo en el sector, y además, entre los últimos 10, 8 de forma ininterrumpida. Y prácticamente no hay peón rural u obrero de la construcción que no tenga interrupción en su vida de trabajo, porque es zafral, porque terminó la zafra, yo que sé, la caña de azúcar, y demoró 15, 20 días, un mes en ir a la zafra de limones, aunque estemos hablando del norte de Bella Unión, o el obrero de la construcción que terminó la obra y cazó el cajón con sus herramientas y fue a voltear en otro lado para conseguir la nueva changa. Y ahí hay interrupciones, por lo tanto, prácticamente esos anuncios de que como tienen trabajos de riesgo no se les modifica, de verdad, en la práctica después, al aplicarse estos artículos, va a terminar igual con jubilaciones a los 65 años. Ariel, nos quedan 2 minutos nada más, te voy a hacer una preguntita y tenemos que cerrar. Pero quiero recordar a los televidentes que, entre otras cosas, mientras pasa una reforma de la seguridad social sobre estos temas que está planteando Ariel, también hay que recordar que los aumentos de las jubilaciones, en este caso concretamente de la gente, de los jubilados, dependen de los consejos de salarios. Y los consejos de salarios han ido todos a la baja, todos, en su inmensa mayoría, o la recuperación va a ser dentro de 2, 3, 4 años, prometida. Eso también está afectando directamente las arcas del BPS, ¿sí? Sin duda, y además con una inflación creciente, se combinan y se confrontan las dos cosas. Por un lado, el salario y por lo tanto el aumento de las jubilaciones no acompaña lo que crecen las cosas, y las cosas cada vez cuestan más.
Y esto no lo decimos nosotros. Esto lo dijo el presidente de la República el 18 de abril, cuando en conferencia de prensa anunció, en abril estoy hablando, que se disparó la inflación y por eso iba a haber un aumento. Un aumento que recién agarramos en agosto, aunque la inflación era de abril. Y cuando dio el aumento en agosto, dijo, esto no es aumento, es adelanto, es hasta fin de año. Por lo tanto, lo cobramos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El 1 de enero, el aumento no va a ser sobre lo que cobremos en diciembre, va a ser sobre lo que veníamos cobrando en mayo, en junio. Por lo tanto, si el índice medio de salario acompañara la inflación, que fuera igual que la inflación, nosotros vamos a perder la friolera de un 3%, que es lo que nos va a sacar en diciembre. Y esto se acumula a un 3,5% que llevamos perdido en el 21 y en el 20. Y bueno, es la gran reforma que han hecho, ahorrándose ya más de 800 millones de dólares como un ajuste fiscal que le hicieron conteniendo los salarios y a la vez conteniendo las jubilaciones. Por eso la acción, la movilización, el diálogo para nosotros es sustantivo y te agradezco además la comunicación porque bueno, la gente tiene derecho a saber y tiene la obligación de informarse para que con conocimiento no sea engañado. Reiterame las fechas de las movilizaciones, por favor, y cerramos. El jueves próximo, pasado mañana, Plaza 1 de Mayo, 18:30, en contra del modelo de desigualdad y en contra de la reforma jubilatoria. Y el 10 de noviembre, a las 10 de la mañana, desde el entrevero de la Plaza Independencia. Bien, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, Ariel. Bueno, un gustazo, como siempre, las órdenes. Un abrazo. Nos vamos, amigos. Cerramos ya por aquí el programa.